Imaginen por un segundo que de pronto descubrimos que la verdadera razón por la que nadie puede dejar de hacer scroll en la pantalla a las 3 de la mañana, pues no es porque las redes sociales sean demasiado poderosas. Claro. O sea, no es culpa de la ingeniería persuasiva, ni de un montón de programadores brillantes en Silicon Valley que están conspirando en nuestra contra, no. Sí, no es esa imagen de villano de película. Exacto. Imaginen que es porque, en el fondo, nos aterra profundamente enfrentarnos a nuestro propio silencio. Híjole, es que esa es una pastilla muy difícil de tragar, la verdad. Porque cambia por completo toda la narrativa que nos hemos contado. Totalmente. De pronto, ya no somos estas víctimas indefensas de un monstruo tecnológico, sino que terminamos siendo cómplices de nuestro propio escape. Y pues bienvenidos a esta exploración profunda. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a dejar las posturas profesionales de lado. Queremos que esto se sienta muy íntimo, como una charla en la barra de un café o en la sala de una casa. Sí, relajado, pero directo al grano. Exacto. Hablando de una verdad cruda con la que todos, y me incluyo, absolutamente todos hemos tropezado alguna vez. Sí, yo también, 100%. Vamos a desmenuzar un texto que de verdad nos vuela la cabeza. Se llama El aparato no te secuestra, solo lee tu vacío. Y este artículo fue escrito por Ezra Guzmán para el blog de Cultivemos Conciencia y el Club de la Hora. Y fíjate que es un texto vital porque quita el foco de la pantalla, o sea, de la culpa hacia la tecnología, y lo pone directamente en la herida que estamos intentando anestesiar nosotros. ¡Claro! Ese es el punto, y la misión de esta charla para quienes nos escuchan hoy es entender mecánicamente cómo terminamos entregando nuestra atención, o sea, nuestra vida literal, a una placa de cristal. Nuestra energía más valiosa, ¿sí? Sí, y más importante aún, descubrir la herramienta para recuperar la soberanía de nuestro propio tiempo. Así que, a ver, vamos a desempacar esto un poquito. Venga. La premisa central del autor es que esta, digamos, matrix de ruido, notificaciones y exigencia constante no viene a tirar nuestra puerta a patadas, ¿verdad? No hay un asalto violento. No, para nada. Nosotros mismos, con nuestras propias manitas, le entregamos las llaves. Así es. Y para entender por qué alguien en su sano juicio entregaría las llaves de su propia mente, tenemos que hablar de lo que el texto llama el intruso invisible. A ver, cuéntanos de ese intruso. Pues tendemos a pensar en el algoritmo como este ente agresivo, ¿no? Que nos obliga a mirar. Pero la realidad mecánica es muchísimo más sutil. Haz de cuenta que el algoritmo es como un termostato de ansiedad. Ok, un termostato. Sí, o sea, no te empuja. Se queda ahí, en el umbral de tu mente, nada más observando, olfateando la vulnerabilidad. ¡Qué miedo! O sea, literal te están midiendo. Exacto. Mide cuánto tiempo te detienes en una imagen, cuántos microsegundos tardas en deslizar el dedo. Básicamente está esperando el instante preciso en el que detecta un vacío emocional. Déjame procesar eso un segundo, porque la analogía del termostato me parece, wow, brillante. ¿Verdad que sí? O sea, el código no crea la ansiedad en nosotros, simplemente lee la caída de temperatura emocional en nuestro sistema y ¡pum!, enciende la caldera de las notificaciones. Ajá, así tal cual opera. Pero claro, para que esa caldera funcione y tenga efecto, tiene que haber alguien en casa que esté muerto de frío. Claro, alguien vulnerable. Y ahí es donde entra la otra figura clave que menciona el autor, que es el famosísimo gerente interno. Uy, sí, el gerente. Es que el intruso invisible no podría hacer absolutamente nada si no fuera porque adentro de nuestra psique tenemos a este personaje. A este inquilina incómodo, ¿no? Totalmente. Es esa voz implacable que todos reconocemos, la que no se calla nunca. Y su función principal, digamos que es medir el valor personal exclusivamente a través de la productividad. Sí, el que te dice que si no haces, no vales. Exacto. Es una estructura mental adicta al control que necesita que siempre hay un problema que resolver, un correo que contestar o un fuego que apagar. Oye, aterrizando un poco este concepto del gerente, a mí siempre me recuerda a ese amigo que invitas a una fiesta y en lugar de sentarse en el sillón a platicar y simplemente, no sé, disfrutar el momento, Se pone a organizar todo, ¿no? sí, se pone súper ansioso. Y de repente, a los 20 minutos, lo encuentras en la cocina lavando los platos frenéticamente. Clásico. O sea, no puede tolerar el simple hecho de estar. Necesita sentir que es útil para justificar que existe en ese espacio. Es una excelente imagen, la verdad, y revela el núcleo del problema.
O sea, este gerente interno entra en pánico absoluto ante la quietud. Le aterra. Sí, le aterra. Cuando la vida se queda en silencio, cuando no hay, digamos, un plato que lavar o un correo que mandar, el gerente siente que desaparece. Le aterra la nada, porque la nada implica tener que sentir lo que realmente hay debajo de todo ese ruido. Pero a ver, frena ahí un momento, yo quiero cuestionar un poquito esto. Claro, dime. Entiendo perfecto que la quietud incomode, pero ¿por qué el celular se vuelve la única salida? O sea, ¿por qué esta necesidad tan fuerte de conectar la ansiedad de este gerente con una pantallita brillante? Buena pregunta. El teléfono termina siendo literalmente, como dice el texto, un chupón de plástico emocional. Pues mecánicamente sí. Y pues lo fascinante aquí es que ocurre lo que Esdra Guzmán define como el trueque tóxico. Trueque tóxico, ok. Pensemos en lo que pasa a nivel psicológico. Hay un momento de silencio, asoma una herida, una sensación de insuficiencia o de culpa en nosotros. Ajá. El gerente se aterra porque no tiene ni idea de cómo gestionar el vacío existencial, solo sabe gestionar tareas. ¿Me explico? Sí, resolver cosas prácticas. Exacto. Entonces, el intruso invisible, que es el algoritmo del teléfono, se da cuenta de este pánico y le ofrece un trato. A ver, ¿qué trato? Le dice, mira, tú me entregas tu atención, que al final de cuentas es tu energía vital y tu tiempo finito en este planeta, Wow, qué fuerte. y a cambio, yo te doy un flujo constante de microtareas visuales, estímulos rápidos y dopamina súper barata para anestesiar esa herida que no quieres sentir. No manches, es un intercambio de vida por anestesia, literal. Es una simbiosis brutal, porque la máquina gana tu atención, que es exactamente lo que monetiza para seguir existiendo y facturando, Claro, ellos ganan dinero con eso. y el gerente interno gana la falsa sensación de estar ocupado, de estar haciendo algo, aunque ese algo sea nada más ver videos irrelevantes de 15 segundos de gatitos cayéndose. Sí, o gente cocinando cosas raras. Exacto. Y ambos ganan, pero a costa de la vida real de la persona. Híjole. Y yo creo que para quienes nos escuchan y alguna vez han sentido ese nudo en el estómago viendo la pantalla sin poder parar, esto tiene muchísimo sentido. Yo estoy convencido de que todos lo hemos sentido. Sí, yo misma lo he sentido 1000 veces. Y el texto no nos deja solo en la parte teórica. Nos lleva al asfalto del día a día a través de una historia muy particular, que es la historia de Mara. Ah, sí, Mara. Mara es esta figura que representa, digamos, nuestra voz emocional vulnerable en las sesiones del Club de la Hora. Así que vamos a poner a Mara en la línea de fuego para ver cómo opera esta maquinaria en la vida real. Me parece perfecto. A ver. Primer escenario. Imagínate un martes por la tarde. A Mara se le cancela un plan de último momento. Queda un espacio en blanco en su agenda. Uy, el espacio en blanco es peligrosísimo. Sí, de pronto el silencio del departamento empieza a pesar y el gerente empieza a susurrarle al oído: no deberías estar sin hacer nada, ponte a adelantar trabajo, eres una floja. Ese es el pico de vulnerabilidad perfecto del que hablábamos. El cerebro de Mara empieza a generar muchísima fricción contra el momento presente. Siente culpa. Siente una culpa tremenda por no estar produciendo. Y justo en ese instante exacto de debilidad, ¡pum!, el teléfono vibra. Con una notificación que seguro ni importa. Una notificación totalmente irrelevante, pero si Mara cede y toma el aparato para ver qué es, ahí mismo el trueque tóxico se consuma. Se cerró el trato. Pero bueno, en la práctica que proponen en el Club de la Hora, Mara no cede, ¿verdad? No, ella aplica otra herramienta. Hace lo que el autor llama un corte de tajo, a través de algo llamado presencia atenta, que creo que en la tradición budista se conoce como sati. Sati, así es. Y entonces ella decide quedarse sentada en el sillón y observar la ansiedad en lugar de salir huyendo de ella. Pero a ver, seamos brutalmente honestos. Claro. Suena bellísimo en teoría, pero si yo estoy en medio de un pico de ansiedad un martes en la tarde, que me digan: oye, solo observa la emoción. Suena a tortura. Suena casi imposible. Siento que la cabeza me va a explotar si no me distraigo con algo. Entonces, ¿cómo evitas que esa simple observación se convierta en una tortura insoportable? Oye, pues es que esa es la pregunta clave. Y para responderla, tenemos que entender cómo funciona la emoción a nivel neurológico y psicológico. A ver.
Una emoción, en el fondo, es solo una sensación física en el cuerpo que está emparejada con una narrativa en la mente. Ok. El problema real no es la sensación física, o sea, el latido del corazón o el hueco en el estómago. El problema es la resistencia. El decir, ya no quiero sentir esto. Exactamente. Cuando te dices a ti mismo, no deberías sentir esta ansiedad, tengo que apagarla, lo que haces es crear fricción. Y esa fricción le manda una señal de alerta a la amígdala, en el cerebro, de que hay una amenaza de vida o muerte real. Wow. Lo cual bombea más cortisol y más adrenalina al sistema, y entonces la ansiedad, pues, escala a cañón. O sea, el intento de apagar la emoción es precisamente lo que le echa gasolina al fuego. Exactamente, lo dijiste perfecto. El corte de tajo mediante sati, no significa reprimir la emoción ni apretar los dientes. Ajá. Significa quitar la resistencia. Al sentarte a observar cómo el gerente patalea en tu cabeza, sin juzgarlo y sin intentar cambiarlo para nada, desactivas el sistema de amenaza del cerebro. Porque dejas de pelear. Claro, la narrativa del gerente se queda sin fricción contra la cual empujar, y una emoción que no tiene resistencia simplemente se queda sin combustible y solita se desvanece. Ya veo. Mara recupera su soberanía no peleando a muerte contra el teléfono, sino dejando de pelear contra su propia incomodidad interna. Me parece fascinante entender este mecanismo de la fricción. Pero bueno, aquí hay algo un poquito más macabro todavía. A ver. Si lograste domar al gerente el martes y no caíste en la trampa de la productividad, el algoritmo no es tonto, no se rinde. Para nada, aprende. Aprende de tu comportamiento. Sabe que al final de la semana tu reserva de energía está por los suelos. Por eso, el viernes cambia por completo de estrategia. Sí, es un cambio de juego. Oye, y aquí es donde se pone muy interesante la cosa. El viernes, la ciudad ruge allá afuera, hay planes, hay un cansancio profundo en el cuerpo, y el gerente interno empieza a usar un arma distinta. Ya no es la culpa productiva, ahora ataca directo al ego social. Sí, el famosísimo miedo a quedarse fuera, el FOMO, pero llevado a un nivel mucho más profundo, más oscuro. Porque el viernes, la táctica del intruso invisible es utilizar la comparación como un escudo contra el vacío. Claro, y si conectamos esto con el panorama general, para quienes dominar estos temas, pues sabemos cómo opera el miedo a no pertenecer, ¿no? Sí, es muy básico en psicología. Pero quiero profundizar en esta trampa específica del viernes. Yo entiendo que ver la vida increíble de otros genera inseguridad. Sin embargo, me quiero poner en los zapatos de quienes nos escuchan, de la gente que llega a su casa destrozada después de una semana súper pesada. Sí, que solo quieren tirarse la cama. Exacto. Quiero ser abogada del diablo un momento. ¿Qué tiene de malo querer tirar el cerebro un rato el viernes en la noche? Te entiendo. A veces uno solo quiere ver memes, reírse un rato o ver qué están haciendo los demás para desconectar del estrés. ¿Por qué el texto de Ezra insiste tanto en que esto es un secuestro emocional gravísimo y no solo pues un descanso merecido? Es una duda súper válida. Y la respuesta es porque hay una diferencia abismal entre el descanso consciente y la anestesia disociativa. Ok, explícame eso. Si analizamos la mecánica, cuando tú abres la aplicación el viernes sintiendo ese vacío y ese cansancio, el algoritmo no te muestra contenido neutral. No te muestra documentales de la naturaleza, digamos. No, para nada. Te muestra un desfile perfectamente curado de vidas impecables, de éxitos rotundos, de conexiones sociales vibrantes donde todos están en fiestas increíbles. Mientras tú estás en pijama comiendo cereal. Exacto. Y el gerente interno, que está aterrorizado por la soledad de tu departamento en ese momento, utiliza esas imágenes brillantes para castigarte. ¡Qué fuerte! Empieza a crear la narrativa interna de que tu vida es defectuosa, de que eres un fracaso porque estás ahí solo. Claro, el ego se alimenta del drama para no tener que lidiar con la simpleza aburrida de estar solo, ¿no? Exactamente. El dolor propio se convierte en un espectáculo de consumo para la máquina. Te quedas haciendo scroll infinito, no porque estés descansando genuinamente, sino porque estás hipnotizado por tu propia insuficiencia. ¡Wow! Por eso es un secuestro. La máquina literalmente monetiza tu soledad. El corte de tajo el viernes requiere poner el teléfono boca abajo y enfrentarse a ese demonio de la comparación cara a cara. Sostener la mirada. Es sostener el ardor del aislamiento puro, dándote cuenta de que ese miedo a no ser suficiente es solo otra ilusión, que genera el ego para mantenerse ocupado, sufriendo.
Es sentarse con el monstruo en la misma habitación hasta que, pues, te das cuenta de que es solo una sombra proyectada en la pared. Tal cual, una sombra sin substancia. Pero bueno, si el martes vencemos a la culpa productiva y digamos que el viernes sobrevivimos al ego social, el texto nos lleva a la emboscada madre. Uy, El ataque más puro y silencioso de todos, el domingo por la tarde. el famosísimo abismo existencial del domingo. Yo creo que todos conocemos esa sensación. Es que no hay excusa de trabajo, no hay planes vibrantes a los que faltar, todo se apaga. Hay una melancolía densa en el aire. El gerente interno de plano se queda sin libretos. Se queda sin nada que hacer. Y ahí aparece el famosísimo scroll zombie de 3 horas. Ese de brincar de aplicación en aplicación con la mirada vacía, sin siquiera registrar qué demonios estamos viendo. Es la rendición total del sistema. Y esto me lleva a cuestionar la solución clásica que todos hemos escuchado. O sea, la cultura del desarrollo personal tradicional siempre te dice, oye, pues ten disciplina. Échale ganas, ¿no? Sí, apaga el teléfono, borra las aplicaciones, usa tu fuerza de voluntad. Te venden esta idea de usar la fuerza bruta contra ti mismo. Pero a ver, entonces, ¿qué significa todo esto? Pues mira, el texto de Ezra Guzmán destruye ese mito de la fuerza de voluntad por completo. ¿Por qué? Porque si tú intentas ganarle al algoritmo que tiene miles de ingenieros y millones de dólares invertidos en diseño persuasivo, usando pura disciplina militar un domingo por la tarde cuando estás más frágil, te vas a quebrar en 10 minutos. Sí, o sea, no dulas nada. Pero no estoy segura de que todo el mundo esté listo para aceptar que la fuerza de voluntad es inútil aquí. ¿Por qué fracasa tan estrepitosamente? Porque la fuerza de voluntad es, por pura definición, otra forma de fricción. Ah, volvemos a la fricción. Volvemos a la fricción. Es el gerente interno intentando controlar al propio gerente. Estás creando un conflicto interno masivo en tu cabeza diciendo, no debo ver el teléfono, no debo, soy fuerte. Y te agotas. Esa represión gasta una cantidad brutal de energía cognitiva. Eventualmente te vas a agotar, la presa se rompe y terminas consumiendo el doble de contenido basura por efecto rebote. Tiene todo el sentido del mundo. Por eso, el verdadero corte de tajo no es apretar los dientes, es pasar de la voluntad a la inmensa fortaleza de la conciencia. Lo que la tradición budista se llama sati sampajaña. A ver, Sati Sampajañá. Sati sampajaña o la comprensión clara dentro de la presencia. Ok, ¿y cómo diferenciamos esto, digamos, mecánicamente del simple hecho de nada más prestar atención? La diferencia principal es el espacio. O sea, sati solita es darte cuenta de que tienes ansiedad. Ok. Pero sati sampajaña es expandir el espacio interno de tal manera que tú te conviertes en un contenedor inmenso. No actúas como un escudo intentando rebotar la emoción o bloquearla. Abres la puerta. Abres la puerta de par en par. Permites que el pánico, el vacío dominical, la melancolía existan dentro de ti sin chocar con absolutamente ninguna pared de resistencia. ¡Wow! ¡Qué profundo! Al crear este espacio vasto de conciencia, la urgencia frenética de huir se diluye en la inmensidad de tu propia presencia. O sea, a ver si entiendo. La conciencia actúa como el cielo, digamos, y la ansiedad es solo una nube gris pasando por ahí. Exacto. El cielo no hace un esfuerzo activo por mover la nube, ni la nube puede dañar o manchar al cielo. Solo pasa. Es una analogía perfecta. El espejismo de este abismo dominical se disuelve no porque peleaste a puñetazos contra él, sino porque dejaste de alimentarlo con tu resistencia. Día a día. Confiar en la fuerza de voluntad del domingo es como intentar correr un maratón de 42 kilómetros sin haber entrenado un solo día en tu vida. Claro, te vas a lastimar. Simplemente te vas a desgarrar los músculos. No puedes pretender sostener este inmenso espacio de la conciencia frente al ataque maestro del algoritmo si no practicaste sentarte en el silencio el martes por la tarde cuando el reto era menor. Totalmente de acuerdo. Esa lucidez para no morder el anzuelo, para no ceder ante el chupón de plástico del que hablábamos, pues no aparece por arte de magia en medio del incendio. No bajas una palanca y ya. Y bueno, esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo lo logramos? Y aquí es donde la charla se vuelve muy práctica. Porque el texto es enfático en esto. Esta capacidad neurológica y espiritual se tiene que forjar. Y se forja en la práctica formal, sentándose en el cojín de meditación. Entiendo perfecto la teoría de meditar, pero hay que conectarlo con el asfalto. Ajá. O sea, ¿por qué sentarse a observar la respiración con los ojos cerrados en un cuarto tranquilo cambia lo que hago cuando me vibra el celular a lo loco en medio del tráfico?
Ah, pues porque en el cojín de meditación estás entrenando literalmente a tu corteza prefrontal para no reaccionar en automático a los impulsos de la amígdala en un entorno controlado. Es el gimnasio mental. Es el gimnasio, exacto. Te sientas cuando no hay crisis para aprender la mecánica de observar un pensamiento sin seguirlo como perrito. Ajá. Estás literalmente cableando nuevas rutas neuronales en tu cerebro. Así cuando el verdadero ataque llega el viernes o el domingo en forma de una notificación brillante roja, el cerebro ya tiene el músculo súper desarrollado para crear ese espacio de sati, sampa y jña. Ya sabe cómo se siente ese espacio. Ya lo conoce. Puede ver el impulso de agarrar el teléfono, sentir el terror al vacío del gerente interno y elegir conscientemente quedarse quieto. Es llevar la teoría al suelo, ensuciarse las manos en la vida real. Sí, Es bellísimo y a la vez, pues es un balde de agua fría que nos quita todas las excusas, ¿no? ya no hay a quien echarle la culpa. Entonces, para ir hilando las piezas de este rompecabezas, me doy cuenta de que la verdadera libertad que plantea el artículo no es demonizar a la tecnología. O sea, no se trata de tirar el celular al río, irnos a vivir al bosque y volvernos ermitaños. No, para nada. La tecnología es completamente neutra y, pues, va a seguir evolucionando nos guste o no. El aparato solo es un espejo de nuestra falta de atención y de nuestro miedo. La verdadera soberanía, entonces, es recuperar el mando sobre nuestro propio silencio. Así es. Comodidad, verdad. Y fíjate que algo fundamental que aborda el texto ya hacia el final es que este proceso de recablear nuestra mente frente a un ecosistema que está diseñado por genios para distraernos es monumental. Es un trabajo titánico. No es algo que debamos ni podamos intentar solos. El autor subraya una necesidad vital, que es la necesidad de la manada. La manada me parece un concepto indispensable. Ir contra la corriente de toda una sociedad que es funcionalmente adicta a la anestesia digital es profundamente agotador. Si te drenas rapidísimo si vas tú solo. Hacerlo solo es casi una garantía de fracaso. Por eso, el artículo extiende una invitación genuina y cálida a quienes nos escuchan para apoyarse en comunidad. Menciona herramientas muy concretas, como la comunidad de WhatsApp de Cultivemos Conciencia. Exacto. Y también está el Club de la Hora, que es crucial porque, por ejemplo, ofrece sesiones online ajustadas a diferentes zonas horarias, para que nadie se quede fuera. Buenísimo. Es ese espacio estructurado para llevar la práctica del cojín al asfalto que decíamos, sostenido por otros seres humanos que están librando exactamente la misma batalla contra el intruso invisible. Saber que no estás loco y que no estás solo frente al abismo dominical, yo creo que cambia por completo la capacidad de resistencia de cualquier persona. ¿Te da un ancla, definitivamente? Es vital. Y para quienes son de mente inquieta y disfrutan de desglosar la mecánica de estos temas así a profundidad, como lo estamos haciendo nosotros en esta charla, también se invita a buscar los demás análisis y recursos en plataformas como Spotify, YouTube o Substack. Hay muchísimo material ahí para clavarnos. E incluso hacer tribu y compartir experiencias a través de su página de Facebook. Literalmente, la herramienta está servida en la mesa y el espacio está abierto para todos. La invitación es clarísima. Dejar de huir. Y es una decisión que tomamos 1000 veces al día, ¿eh? Cada vez que la pantalla se enciende. Así es. Pero bueno, antes de despedirnos, yo no quiero que cerremos esta exploración con respuestas fáciles o empaquetadas. Nunca. Quiero dejar algo resonando en el aire para llevárnoslo en la cabeza y masticarlo durante el resto de la semana. Alele, échatela. Volviendo a esa imagen del principio, a esa persona iluminada solo por la luz azul del teléfono en medio de la madrugada. Si desempacamos todo lo que dijimos hoy y aceptamos que el algoritmo, en su esencia más pura, es simplemente un espejo gigante que lee, rastrea y se alimenta de nuestro terror al vacío, Sí, nuestro reflejo. ¿qué pasaría con toda esta matrix de ruido? ¿Qué pasaría con la infraestructura entera del Internet si una sociedad completa aprendiera a quedarse quieta? Wow. Si colectivamente todos decidiéramos un día dejar de huir de nuestro propio silencio, ¿se moriría de hambre el algoritmo? ¿O se vería obligado a evolucionar y aprender a reflejar nuestra paz?